Bueno, Ignacia de Pano, eres Buenos la días. única que está aquí puntual. Bueno, con José Antonio Cast, que lo tenemos ahí. Yo no sé si podemos ya incorporarlo a la tertulia, porque un hombre tan madrugador. Sí, bueno, y es que es un día tan complicado en Madrid, Muy ¿verdad? complicado. Afortunadamente, porque el desfile es extraordinario Sí. y vuelve otra vez al Y además desfile ya hay original. bastantes miles de soldados desfilando. claro, Hombre, es que al final parecía que solo desfilaba el soldadito. todos Pepe. los- No, ya llega viejito también. Todos los hoteles que están situados en el Paseo de la Castellana, la mayoría de Bueno, los y hoteles llegar en hasta Madrid, aquí, llegar pues, hasta aquí hay que sí. ser un poco previsor y él lo es. Bueno, ¿te parece, Federico, que hablemos Bueno, Vieito, bienvenido. Bien, bien hallado, Federico. Todavía desde tu fiesta en Zaragoza, Sí, donde bueno, es verdad que ahí donde te nos vimos. premiaron y Oye, qué tuviste bonito una fue el acto, magnífica ¿eh? intervención que he repetido todos estos días, el vínculo de la libertad y la propiedad. Bueno, es no que hay no hay libertad otra. sin propiedad. Es que es así. Es verdad. Es Es una así, y intervención lo que, magnífica. pues, si no, propiedad, no, lo que hay es dinero, pero no propiedad. No propiedad. Es una cosa distinta. Los narcos tienen dinero, no propiedad. Exacto. Pero bueno. Bueno, y hay que recordar Óptima Mayores, Sí. porque hay mucha gente mayor que con el invierno que nos espera necesitan, por ejemplo, cuidadores. Bueno, ayer se presentaba ese plan de ahorro energético por parte del Ministerio de la ministra Teresa Rivera y en vez de tranquilidad lo que ha hecho es, bueno, pues al mismo tiempo generar más incertidumbres en las personas Como y los siempre que ciudadanos. aparece. Y los mayores de 65 años que tienen una casa en propiedad pues pueden tener un seguro de vida y a lo mejor no son conscientes de ello, Federico, porque hay un producto que es la hipoteca inversa, que en Estados Unidos, por ejemplo, en los países nórdicos sí que es verdad que ha tenido mucho éxito. Aquí en España todavía nos Es que ha hace solo costado 4 mucho. años o 5 que llegó Sí. y nos contaba el que lleva todo este asunto que curiosamente contra lo que sucede en esos países no son los beneficiarios, son los hijos los que van Claro. a la hipoteca inversa y Claro. dice, bueno, de todas maneras lo vamos a heredar. Pero ¿cómo va a estar sin cuidador mi madre, Sí. que tiene 93 O años? sin encender y la aunque está muy calefacción. pita, que decimos Sí. en Aragón, Sí. pero necesita alguien que le ayude. O sin Y encender la además que calefacción. ahora le ha dado por apagar la calefacción. Efectivamente, bueno, pues esto Claro. lo que te permite es recibir liquidez a final de mes. No vas a perder la propiedad de tu vivienda, pero vas a poder hacer frente a todos esos gastos. Vamos a dar el teléfono 900-800-864. Aquí se pueden informar de forma gratuita. Lo repito, 900-800-864. Bueno, y tenemos a Santi González, que es que realmente, yo no sé si es por la cercanía de las fiestas o porque como Sánchez cunde tanto, como está por todas partes, es una cosa tremenda. Dentro de poco será gran hermano. Todas las cadenas de televisión emitirán cosas de Sánchez. Y la gente votando en contra. Que eso es una cosa que no consiguió gran hermano, que era Sí, sí. oposición. Pero bueno, pero es que cada día... Yo ya abro la prensa o me asomo, más bien para ser justos, me asomo a la prensa y digo, mira, esto es de Santi. Jo, ¿cómo se va a poner Santiago González mañana con esto? Es una mina, Santi, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues nada, hoy volvemos a tener como estrella invitada a Echeminga Dominga, que viene de Francia. Sí. Era entrevistado por Silvia Incha Urrondo sobre las conversaciones para proponer candidatos al Consejo General del Poder Judicial. Y ella preguntaba, ¿ustedes, Unidas Podemos, participan en esas conversaciones? Y él, con ese acento que tanto le afea a Donald Trump, decía, sí, por supuesto, hay conversaciones constantes al máximo nivel, somos parte del gobierno de España y por supuesto que participamos, claro. Por supuesto que no, claro. Calvo. Eso es. Y Utrera Molina colocaba el lunes un tuit en la red social en el que decía: escucho atónito esta mañana en Herrera en COPE a Rojas Marcos diciendo que cuando volvió a España lo hizo para luchar contra Franco. Se le olvidó decir que lo hacía de chaqué, como concejal de Sevilla y yendo al Palacio del Pardo, por la foto. y adjunta foto que da fe de lo que afirma. No es un caso único. El hoy condenado Manuel Chávez González intervino en un mitin de su partido el 24 de febrero de 2008 en Dos Hermanas y allí dijo: tenemos que ganar, porque se lo debemos a nuestros padres y abuelos que lo pasaron muy mal durante el franquismo.
Su padre se llamaba Antonio Chávez Pla y era coronel de artillería. En la Pascua Militar de 1973, Franco le puso la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. Una foto de ABC lo retrató aquel mismo año tomando el aperitivo con el capitán general de la Segunda Región Militar, Félix Álvarez Arenas Pacheco, que después fue ministro del Ejército, en el Club de Oficiales del Regimiento de Artillería de Sevilla, del que él era comandante. Bueno, es que, pero todo es así. Sí. Es como decir que el PSOE luchó por la democracia. El PSOE, primero, no existió en tiempos de Franco, ni para bien ni para mal. Había 7 que se conocían todos, que eran Redondo en Bilbao. En Sevilla había un democristiano, Jiménez Fernández, que tuvo unos alumnos golfos que fueron Felipe Guerra, pero era democristiano que había sido ministro en la República, católico, patatín y patatán. Luego estaban Pablo Castellano y Miguel Boyer en Madrid. Y se acabó. Es que no había más. Pero, aparte, bueno, y luego Enrique Mujica, que venía, pero que venía del PC, de la oposición de verdad. Pero esto que acaba de decir ahora, el dato del padre de Chávez, el procurador en Cortes, que se llamaba así, que más se significó en el pleno de noviembre del 76 contra la reforma política que defendía Adolfo Suárez y presentó Fernando Suárez, Fernando Suárez, el parlamentario, no era parlamentario entonces, le llamaba procurador en Cortes, fue José María Fernández de la Vega. José María Fernández de la Vega es tío carnal, hermano del padre de María Teresa Fernández de la Vega. Con lo cual, la memoria histórica, en realidad, la están haciendo los hijos, nietos y sobrinos de los más conspicuos franquistas que no quieren que se hable de esto. Es que son dinastías apegadas al poder, mande quien mande. Mande quien mande. Como ha ocurrido en Cataluña, en la que casi todos los alcaldes de Franco se pasaron con armas y bagajes a Pujol. Era el Franco de la época. Siempre están en la oposición los mismos. Estaban entonces y están ahora. Lo que les gusta es el poder. Entonces, tú los ves en la vanguardia y siempre están los mismos. Pero decía Vidal Cuadras que hay, me parece que decía 40 apellidos que desde el siglo XV los encuentras en los legajos del archivo de la Corona de Aragón, por cierto, robada a Aragón. Está en Cataluña, Cataluña no fue ni reino. El archivo de la Corona de Aragón tiene que estar en Aragón, en Zaragoza, que era la capital del reino primitivo. Decía, y él lo decía porque un Vidal Cuadras fue regidor del Ayuntamiento de Barcelona en el 15. Sí. O sea, los mismos mandan siempre. Tú ves Barcelona y tú lo ves por estratos, las clases sociales. Solo Sevilla, en un ecosistema, pero ha cambiado la distribución de la sociedad, es tan clasista como Cataluña, porque eso es en toda Cataluña. En Barcelona es que se ve por la ciudad, dice, mira, de diagonal para arriba ya sabes que no hay un pobre. O sea, eso es así. Y además se llevan mal con los de abajo. Sí. Y además hablan catalán, excepto entre ellos que hablan español. Hablan catalán con el servicio para que vean quién manda allí. Bueno, es lo que decía el Postres, que él hablaba español con el servicio. Sí. Yo no sé, sinceramente, cómo alguien le publica cosas a ese lo que no sé si tiene servicio, porque yo conozco a esos tres. Sí, tenía de servicio a Giró, que le servía. Y ahora que no le sirve, lo insulta. Es que esto de los postres son carísimos a veces. Los postres salen muy caros. Pero bueno, sigamos, Santi. Sigamos. Mi admirado Pedro Corral publicaba hoy en OK Diario un asunto de interés. Era un retrato de José Antonio Primo de Rivera lleno de humanidad y escrito por Julián Zugazagoitia Mendieta. Ahora que gentuza como Félix Bolaños quiere repetir con el fundador de Falange el mismo proceso infame de propaganda que ya habían realizado con Franco, hay que destacar a un socialista como Zugazagoitia, que fue director del Socialista y ministro de la Gobernación republicano. Era otro nivel. Fue detenido por la Gestapo en París y entregado a Franco al mismo tiempo que Luis Companys. Los dos fueron fusilados con 25 días de diferencia. Los socialistas, en época de Zapatero, encabezados por María Teresa Fernández de la Vega,
homenajearon a Companys en su aniversario e ignoraron a Zugazagoitia, para diferenciarlos. O sea, Companys fue responsable de las 9.000 ejecuciones que se produjeron en asesinatos, Cataluña. Torturas, violaciones de monjas, de frailes y de los que llamaban misaires, que son los que iban a misa. Sí, sí. Los misaires fueron torturados, asesinados, cazados, perseguidos. Yo cuento en memoria del comunismo cómo van a por un cura que está con su familia. Se lo llevan y entonces el hermano le dice, matadlo cerca para poderlo recoger luego. A ese nivel. Yo he ido a la ceremonia de beatificación hace 4 años en Tarragona del abuelo de un íntimo amigo mío. Que le dieron, era médico del pueblo. Era una persona extraordinaria y en el momento que lo iban a fusilar se sacó del bolsillo de la chaqueta un papelito que se lo dio al que le iba a matar, que le dijo, al que me sustituya, estos son los enfermos y las medicaciones que están tomando, para que se lo dé. O sea, y lo han beatificado hace 4 años, porque lo de Cataluña, en la guerra civil con los que iban a misa fue tierra yo lo cuento quemada. También, yo lo repasé, porque además hay gente que lo ha trabajado muy bien, la verdad, ahí, bueno, es que son libros de 900 de tirada y tal, mientras siguen publicando basura los Preston y compañía, que es una mentira detrás de otra. Pero en solo 14 días mataron a más de 8.000 personas en Barcelona y su entorno. En solo 14 días. Solo después, cuando llegó ya la salvajada de Paracuellos y tal en Madrid, pero eso fue más tarde, fue 2 meses más tarde, 3, se igualó. Pero en principio el terror rojo por definición, todos con el escudo de la Generalidad que les puso Companys, todos los asesinos, todos, empezado por una especie de cojo deforme que había monstruoso que dirigía la FAI, la CNT, que luego, no sé, se hizo católico, no sé qué se haría, pero vamos, hijo de Satanás. Este a los que fusilaban los echaban a los cerdos. O sea, esta gentuza mató con el escudo de la Generalidad a gente absolutamente indefensa, torturó en público. Yo cuento el caso de un cura al que le hicieron como el Vía Crucis por todo el pueblo, pegándole, torturándole, y tenían la costumbre, estos hijos de perra de la FAI, de romperle los dientes con el crucifijo y enterrarlos con el crucifijo. Esta es la República. Esa es la famosa legitimidad republicana. Esa es la democracia de la que habla esta gentuza. En fin, sigamos. Bueno, pues eso, pero lo curioso es, estaba diciendo, que mientras los actuales socialistas homenajean a Companys e ignoran a Zugazagoitia, pues eso, yo tengo con Pedro Corral una admiración común a Julián Zugazagoitia, porque cuando aquel tipo que presidió el gobierno en la República en el año 37, Largo Caballero, se trasladó a Valencia con todo su equipo. A él le ofrecieron ir con ellos y dijo, pero ¿con qué argumentos voy a explicar yo a mis compañeros que creo que mi vida vale más que la suya? Pues eso, siempre ha habido... Incluso en el Partido Socialista ha habido gente decente, hay que ver. Bueno, hay que decir que él sucedió en gobernación a Galarza, que era tan criminal que dijo que lo que lamentaba es no haber estado él entre los que mataron a Calvo Sotelo, en un mitin en Valencia. Esto es el ministro de la Gobernación. Sí, señor. Que era el jefe de todas las checas de Madrid. Cuando se dice la checa de Bellas Artes, no, la checa de Bellas Artes era el Ministerio del Interior de Ángel Galarza, del PSOE, no de Moscú, del PSOE. Y luego, además, el libro de Zugazagoitia, que se llama Vicisitudes, creo, de los españoles y tal, es muy interesante porque cuenta la participación de la masonería, de los pocos libros de memorias que se acuerdan de que eran masones, porque lees hasta lo de Diego Martínez Barrio, parece que no fue el jefe de la masonería española, y fue importantísimo en la Segunda República. Y eso Julián Zugazagoitia fue sincero, bastante sincero, no digo que todo fuera verdad, pero cuenta muchas cosas que otros no contaban, empezando por las memorias de Largo Caballero, que son una tomadura de pelo, el Lenin español. Sí.
Bueno, eso yo creo que se lo llamaban con cierta coña los risa, comunistas. se reían de él, los juventud socialistas de Carrillo se reían de él. Pero bueno, pero la correspondencia que él tenía con la Unión Soviética de entonces, y él proponía ya abiertamente una dictadura comunista, y Stalin le dijo, hombre, dele usted un poco de forma. No exageres. No, claro. Escribe la carta, yo lo cuento también en el libraco, le dice, vamos a ver, y le dice, haga usted el favor, porque había que explicárselo, haga usted el favor de poner a gente de apariencia moderada, republicana, Azaña y compañía por delante, para que no se note el avance del proyecto popular patatín y patatán. Y le contesta el estuquista, que trabajó unos años de estuquista hasta que se hizo liberado sindical, luego fue director general con Primo de Rivera en la dictadura, luego fue Lenin español, es decir, el caso era mandar. Y entonces le contesta, la institución parlamentaria no goza de gran predicamento entre nosotros. Se lo dice a Stalin. O sea, le daba clases a Stalin. O sea, un imbécil integral y un tío siniestro. Ese es Paracuellos. Paracuellos es largo caballero. Bien. Darcy enumera en Twitter los problemas reales que están destruyendo a España. Son los siguientes. 1. Cánticos del Colegio Mayor. 2. La boda de Tamara Falcó. 3. Cántico de los Meconios e Infoblogger. 4. Cruce de tweets entre Iker Casillas y Puyol. O ponemos remedio a todo esto, o el fascismo ganará las próximas elecciones, vaticina. Hay un tipo en esto del cine que responde al nombre de Eduardo Casanova. Los oyentes que tengan un buen día deberían teclear su nombre en el buscador de Google para ver los atuendos imposibles con los que este pájaro posa en festivales y festejos varios. Hoy le entrevista en El Mundo Luis Martínez, aunque no se entienda bien por qué. Titular, entre comillas: para un artista es muy motivador ver personajes tan repugnantes como toda la gente de Vox. Cierre de comillas. Ni se imagina para la gente de Vox lo excitante que es ver a artistas tan repugnantes como este sujeto. Ya no entro en su obra, que estará a la altura de su cerebro. Yo invito a eso, a entrar a buscar sus fotos en el buscador de Google, porque es que esas fotos lo dicen todo. El entrevistador pregunta, imagino que querrá que ellos, se refiere a los de Vox, también la vean, su última película. Dice, no quiero que nadie de Vox vea mi película, ni me siga en Instagram ni nada. Es más, preferiría que si alguien vota a Vox, ni me salude por la calle. La pregunta, son 52 diputados, son muchos votantes, muchos potenciales espectadores. Respuesta de Casanova, no tengo ningún interés, no hace falta que vengan, sería bastante hipócrita si yo intentara meterme en el bolsillo a un público que no me pertenece y que nunca me va a pertenecer. Lo que no voy a hacer es blanquear mi discurso para que mi película la venga a ver gente que es xenófoba, homófoba y misógina. Si hiciera eso, sería infiel a los que sí me siguen desde hace mucho tiempo y que sí me respetan. Bueno, pero subvencionarlos sí, ¿no? O sea, los de Vox pagan impuestos, es el tercer partido de España, los 4 o 5 millones que votan a Vox y que pagan impuestos, eso sí, para pagar su película. Ahora, es que este bobo, porque es que son bobos de baba, o sea, es una cosa, es una patología. Sí. O sea, es que si no asciendes en ese gremio. Podía ver lo que le dijo el Infoblogger, el de los Meconios, que va y le dice a Jorge Javier Vázquez, que presume de que su programa es de rojos y maricones. Debe haber muy pocos porque cada vez lo sigue menos gente. Dice, a ver, de maricón a maricón. Le dice, directamente. ¿Eso qué es? ¿De homófobo, de xenófobo o de misógino? Sí, de hecho a Infoblogger le llamaban homófobo, xenófobo y misógino, y él decía, pero si yo lo reconozco, si es que lo he dicho en el escenario. Siempre lo ha sido. Sí. Soy más maricón que un palomo cojo. Dilo tú, Sandy. Pero hay un momento en que le dice eso, a ver, Jorge Javier, de maricón a maricón. O sea, esto no puede ser. El otro.
Además, es que es absurdo. Sí, Douglas Murray, que ha escrito, es un inglés que escribe libros fantásticos contra el wokismo y dando argumentos para la guerra cultural. Es gay, pero vamos, pero absolutamente reconocido, y además lo lleva, que no tiene nada que ver tener cabeza con ser gay. Si es que no, en el es caso que se puede ser gay y tener cabeza, que es lo que es la gente que tiene cabeza. Cuando conviertes tu condición sexual en una profesión. Claro. Y ahora también ¿Yo de profesión qué? Yo de profesión gay. Ahora, yo estoy harta también de las entrevistas estas de última página, actores y actorcillos, preguntan, porque ¿habéis visto alguna vez una entrevista a un neurocirujano en la que les pregunten por sus posiciones políticas? No, porque tienen algo que decir de su profesión. A mí no me interesa absolutamente nada lo que piensa de política este señor, que por cierto salió de Aquí no hay quien viva, o Aida, o una serie de estas, que vamos, que eso y el Oscar todo lo mismo. Entonces, a mí lo que piensa este señor de Vox es que me da igual. Ese humor que se destiló en las televisiones durante años en TV3. Ha sido un humor tóxico, porque bajo la envoltura del humor lo que hacían el empresario siempre era xenófobo, el empresario siempre era un maltratador, tal, no sé qué, y jaja, jiji, y todo. Entonces, claro, se lo iba tragando, y si os dais cuenta, el marisquero que tal es xenófobo. Él, curiosamente, el actor no, es el actor en la vida real. Bueno, y este fin de semana hemos visto a las madres de la agrupación Amanda de niñas y de niños que están o que dicen padecer disforia de género, que no las ha escuchado nadie, y sin embargo ahora Jamie Lee Curtis, porque estrena una película y porque dice que su hija es trans y lo mal que lo está pasando. Y también lo decía Angelina Jolie, y luego resulta que no era verdad. Pero aquí se escucha, que se lo habían inventado los periodistas. Se escucha a Jamie Lee Curtis y no se escucha a las madres que tienen esta situación en sus casas. Ni se escucha a Celso Arango, que es el jefe de psiquiatría del Gregorio Marañón, que ha dicho que ha aumentado un 20% el caso de niños y de no niñas. Es nada. En Estados Unidos, después de aparecer en un programa de Oprah, un falso trans, que además resultó falso, se multiplicó por 4.000. Si todo adolescente que no sabe qué hacer con su vida dice, pues a ver si es que soy trans. Yo de esto. Claro, lo que eres es tonto porque a los 14 o 15 años te sobran hormonas, acné, y no sabes qué hacer con tu vida, ni sexual, ni laboral, ni nada. O sea, en fin. Bueno, pues para terminar, hay que destacar que a nuestra gran Irene Montero la gente se le escapa a chorros. O sea, debe de ser insoportable como jefa, salvo los días que saca tarta. Y cuenta The Objective que la tercera parte de los funcionarios de Irene Montero han pedido abandonar el ministerio. La tercera parte. Cuando Irene Montero tomó la cartera del Ministerio de Igualdad el 13 de enero de 2020, había tan solo 10 funcionarios trabajando para el departamento. Hoy en día, asombraros, son 148, casi 15 veces más. Pero la tercera parte no la soportan. Bueno, huyen, son como de los que huyen del comunismo, que votan con los pies. El Fondo Monetario Internacional no ha analizado bien el gasto en España, porque también se publica que la presidencia de Sánchez gasta 4 veces más que la de Rajoy. Es decir, probablemente 5 veces más que la de Aznar y 10 veces más que la de Felipe, que a su vez era 80 veces más que la de Calvo Sotelo. Leopoldo, claro. Y que Leopoldo gastaba el doble que la de Suárez. Lo de Irene Montero es un patrón de conducta, porque ya, acordaros de la escolta, aquella que tenía que calentarle el asiento del coche, a las podemitas de segunda haciendo de niñeras. O sea, se debe ser una señora muy complicada como jefa, y no hay más que verla cuando habla para Ignacia, saber. Su experiencia no ha sido buena. Claro, bueno, es que además a los hombres le costó mucho ganarse el puesto. Como decía María Barranco en una película de las que cuando se podía ver cine español, África no se ha portado bien conmigo. Qué buena es María Barranco. Buenísima. Y los chiitas. María Barranco bien merece una contra, ¿eh? Bueno. Sí, pero porque además es divertida. Sí, porque tiene cosas que... Son cenizos. Pero además esa idea de que un artista, por principio, un actor, es un ser vacío, que se
llena con los personajes, pero por definición. No, pero según él, el público le pertenece, el público que me pertenece. Que le pertenece, pero ¿qué público tiene? No voy a mencionar nombres. No voy a mencionar nombres porque os conocéis, pero una señora muy importante de la sociedad española se echa un novio actor también muy importante del mundo actoral español. Entonces lo deja al poco tiempo y le dice a una amiga mía, dice, mira, sin guión es muy diferente. Sí. Entonces, claro, me gusta mucho eso. Es que cuando... Esto lo guardo para la crónica, Rosa. Bueno, sin guión no es igual. Como diciendo, yo me gustaba pero claro, estaba guionizado por una serie de gente que no conocemos y que escribe los diálogos. Pero esas personas, cuando están por su cuenta, no son así. Es que, Federico, estas señoras que andan buscando lo que está... Bueno, pero está inventado, dice, pero si lo mejor de esto es el cigarrito de después. Porque lo otro es una atracción animal. Pero en cambio el cigarrito de después es la civilización. Claro. Bueno, muchas gracias, Santi. Oye, ¿y si instauras una sección de acogidos y realojados de los exiliados de Irene Montero? Pues estamos hablando de una estampida ya como la de Venezuela. 50 y tantos y un tercio de la población huye de la República. Sí. Hombre, yo lo que pasa es que me temo que serán más bien anónimos, gente que vota con los pies, como habéis dicho antes, o sea, y se limita a alargarse y a pedir el traslado. Pero en la medida que tengamos alguno conocido, por supuesto. Muy bien. Pues vamos a hacer una pausa. Bueno, Caledonian. Vamos rápidamente a Caledonian, si te parece, Federico. Bueno, para todas aquellas personas que estén deseando encontrar una vivienda en Madrid o aquellos que quieran invertir. Los casi 40.000 argentinos que han venido este año, solo este año, a la Comunidad de Madrid. Sí. Bueno, pues... Oye, y se nota, porque no hay oferta hay muy poca oferta de viviendas, perdón. No, para nada, en absoluto. Pues quedan algunas viviendas en la calle Javier Ferrero, que es una zona extraordinaria, en el centro de Madrid, en el barrio de Prosperidad. Mezcla lo popular y lo clásico, ¿no? Podríamos decir. Es muy madrileño. En Madrid tienes las cosas más avanzadas, las más castizas y además... puerta con puerta. Unos colegios extraordinarios en la zona, al lado del Auditorio Nacional, y del si a uno le gusta, del templo, que el templo, para quien nos esté escuchando y no lo sepa, es el Bernabéu, por supuesto. Se lo puso Ayuso. Dice, ¿cómo? O sea, que Lili Bestringe dice, se ha metido con el Bernabéu, con el templo, que va a ser el templo de Madrid. Bueno, nada, y es verdad. Y hablábamos de la excelencia. La gente que está detrás de Caledonian, Federico, sí que apuestan por la excelencia, son magníficos. La ingeniería aplicada a la construcción, a nuestra vivienda, y eso se nota desde el primer momento en el que abres la puerta de tu casa, y es literal, porque ya no abres con la llave, por supuesto, ya te hacen un reconocimiento facial de huellas para que se abra esa puerta, y entras y ya se hace el silencio, y a partir de ahí a vivir la vida. En Caledonian.es, Federico. Sí. Pero os dais cuenta que toda esta ola de lo mejor de Sudamérica, de lo mejor de Chile, de lo mejor de Argentina, de lo mejor, está pasando de largo por Barcelona. Barcelona no se está beneficiando de esa inmigración que es oro puro. En los 70 iban todos a Barcelona. Yo estudié psicoanálisis con los argentinos, con los Jorge Eduardo, los que llegaban a Barcelona, que era donde vivía Vargas Llosa, donde vivía García Márquez, Pepe Donoso, que luego se compró Casanca al aceite, que venían a las clases a explicarnos las novelas que estaban escribiendo. O sea, ningún norteamericano podría pagar eso. Jorge Edwards, el escritor chileno, también, en el año 73 fue declarado persona non grata en La Habana y fue expulsado, y escribió un libro que era persona non grata, y escribió, cuando yo estaba de director de ABC, una preciosa tercera contando esa historia y diciendo, entonces cuando me echaron y ya no podía ir a Chile, no, porque decidí y dije, ¿a dónde voy? Y dijo él, está escrito, a la ciudad más libre que se me ocurrió en aquel momento, Barcelona. La ciudad más libre, año 1973. Claro. En 1973 él entendía que Barcelona era una ciudad libre. Es que lo era. Primero caía un poco a trasmano. Luego el follón político estaba en Madrid. Y luego, como a Barcelona iba mucha gente que creía que era la ciudad más libre, hasta que llegó el catalanismo. Bueno, pues ¿te parece que enviemos, por ejemplo, el Colacel a todos esos españoles que están celebrando, lógicamente, también el Día de la Hispanidad, la fiesta nacional
nacional en Barcelona, en Cataluña. Os quiero contar que ayer hubo una cena en Barcelona. Bueno, pues para todos ellos se lo enviamos, Federico, ¿te parece? Pues por supuesto que sí, Lucía Prieto. Muy buenos días. Hoy os quiero hablar de los temidos radicales libres, los que provocan que nuestras estructuras, la piel, las uñas, el pelo y también los tejidos que recubren y forman todo nuestro organismo se debiliten, pierdan vitalidad. Y quizás la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿podemos combatirlos? Pues quédense tranquilos, porque sí que podemos hacerlo. Y la forma más efectiva de comprobarlo es probar Colacel Antiox de Mundo Natural. Es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos radicales que provocan envejecimiento prematuro, descolgamiento. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo y dejamos cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. Llamen si lo prefieren al 91-446-0000 o consulten en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Bueno, los tormentones que hemos tenido, que empezaron en el Pirineo y prácticamente ya desaparecen por el sur del Mediterráneo. Va a llover algo en Melilla, en la zona sureste de la península, pero vamos, muy poquita cosa. Las temperaturas muy amables, 24 grados en Madrid, 28 de máxima en Badajoz y Sevilla, casi fresco, las costumbres, ¿no? Sí, Sevilla, 28 grados en Sevilla. 28 grados, bueno, parece que pelado de frío. Estás en Santander. La Rebequita. Claro. Yo te digo que ya cambie ya para que podamos cambiar el armario del todo, porque estas mezclas son fatales. En Ávila, 8 grados en Ávila, eso ya. Y en Teruel. En Teruel estamos ahora, hasta que no quitemos, los molinillos están acabando hasta con la temperatura de Teruel. Con los pájaros molotov. Sí, claro, tú sabes lo que es los miles de pájaros que matan esos artefactos, esos artilugios horrendos que están destrozando toda Europa, todo el paisaje europeo. Lo han destrozado sus malditos molinillos. Sí, las grandes cumbres están llenas de... Mira, los que todavía leen francés, y hay 2 generaciones que no han estudiado francés, el libro de Christian Gerondeau, es el mejor libro que hay sobre la estafa del clima. Es el primero de la trilogía La religión climática, que yo citaba este verano en la serie de artículos que hice. Este es el mejor. Es un tío mayor, un ingeniero de estos de la Polytechnique, de cuando Francia era, y la Polytechnique y la ENA era no va más y tal y cual, de toda la vida, que claro, como es científico, dice, pero vamos a ver, que estos tíos se están contando mentiras. O sea, no es que una niña zombie diga tontadas, que es normal. No, es que supuestos científicos. Y el tío se ha puesto a investigar. Y resulta que no hay ningún científico, que son todo verdes alemanes que se han hecho con la ONU y que han inventado esto de que cambia el clima. El clima no cambia un Desde carajo. Aquello de las pegatinas de nucleares no gracias. Sí, ayer salió Zombie, Greta, diciendo que no cojan las nucleares que para las de carbón. Pero, lo de China, ¿qué hacemos con el carbón de China? Porque han abierto, me parece que 16. Pero la gran paradoja de los verdes alemanes, que se han pasado toda la vida haciendo campaña contra el carbón, llegan al poder y son los que toman la decisión de volver al carbón. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es que si no, ya se va el poder. No les ha quedado. Se va el poder. Pero lo interesante de Gerondeau es que... Pero contaminando China como contamina, los Estados Unidos como contaminan, la India. ¿Y qué creemos que al cerrar Aspontes en La Coruña hemos arreglado el problema del clima en España? Mira, hay una cosa todavía más idiota, que es la huella de carbono. Si quieres conocer a un tonto, mira a ver si está mirando, porque hay aplicaciones. El otro día me mandaron a mí. ¿Quiere usted establecer su huella de carbono? No. Quiero saber quién es tu padre, que seguro que tú no lo conoces. O sea, que es otra manera, ¿verdad? Dice, vamos a ver, ¿y cómo distingue el planeta tu huella de carbono de la de Pi Jong-un, que es un humano del planeta como tú y que tiene pues todo lo que tiene? Sí. O sea, en Glasgow, hace un año, el primer ministro de la India dijo, jamás vamos a permitir que por los caprichos europeos ecologistas nuestra gente que muere por decenas de miles por falta de higiene en el hogar, quemando bosta de vaca, no vamos a permitir
que no usar. Usaremos petróleo, usaremos carbón, usaremos lo que sea para salir del subdesarrollo. Y efectivamente, y además el CO2 es muy bueno para la atmósfera, como que si no, no hay fotosíntesis. Pues ¿qué? Convencen a la gente de que está, no sé, matando el universo. Hay ansiedad ecológica en los niños. Sí, o sea, sí. Es una cosa de... Claro, si les acabas metiendo la ansiedad, acaban teniendo ansiedad. Si les claro, inoculas ansiedad... Pues yo claro. cuando estuve este verano escribiendo la serie esta sobre el mito, la estafa del alarmismo climático, me puse a ver en Amazon qué libros había. Hay cientos de libros infantiles, pero desde, como dicen ahora, desde los 0 años, todos con pánico. O sea, de hecho, el hecho de respirar ya enturbia mucho el universo. O sea, pero son de meter miedo a la gente. Que lo dijo, además, Greta Zombie antes de pasarse a las nucleares. Su padre estará ahora con las nucleares, porque el negocio de los zombies es el que sea. Dice, yo no os quiero convencer, quiero asustaros. Sí. Bueno, pues eso es lo que hacen los libros infantiles. Pero entren en Amazon y véanlo. Es para meter en la cárcel a todas las editoriales. Volvamos que a Caperucita. Mira, volvamos en a el año Caperucita. en el año 74, un día como hoy, una pandilla de muchachos en Cedeira nos bañábamos en la playa. Es decir, que hacía un día estupendo. Año 74, ¿eh? Lo tengo grabado, porque sé que al año siguiente me vine para aquí. Lo tengo grabado. La dictadura, ¿eh? Sí, me vine para aquí. Nostalgia. Pero a lo que voy yo es que en el año 74, el 12 de octubre, hizo un día estupendo en toda España. Pero yo iba a hacer un día estupendo en toda España. Pero y fíjate en que Teruel no nieva en bañábamos. invierno y hace calor en verano. Sí. Bueno, vamos a ver. Lunfy. Eso es, Federico. Lunfy es esa aplicación que va a permitir a las empresas hacer más atractivo su puesto de trabajo. ¿Cómo? Pues permitiendo a los empleados que se hagan adelantos de la nómina en cualquier momento del mes. Cuando lo deseen, pueden darle a un botón y adelantarse la nómina generada hasta ese día sin que suponga ningún tipo de problema para la compañía. Lunfy, siempre pensando en empresas y trabajadores. Bueno, ¿y la bolsa? Bueno, pues abre hoy, que es día festivo nacional, pero sigue la cotización en marcha y sigue la cotización en marcha, Federico, para que el IBEX se deje en este momento un 0,53% que le devuelve al nivel de los 7.300 puntos, nivel que aguanta a duras penas. Veremos qué es lo que sucede a lo largo de la sesión de hoy, donde hay pocas referencias, además poco volumen de cotización, lo que hace que los vaivenes puedan ser mayores y bueno, pues esa tendencia bajista. Pensemos que hace bien poco JP Morgan avanzó que probablemente el Nasdaq americano pueda caer otros 20 puntos de los 20 que ya ha caído, es decir, una caída enorme, una corrección brutal de la esa sí que es una que burbuja. La burbuja de las nuevas, de las renovables, los coches eléctricos, Tesla, etcétera. Eso no ha hecho más que empezar a pincharse. Y el día en que la gente que tiene la Renault Kangoo de gasolina pueda usarla como el Falcon, el presidente del gobierno, para ir a trabajar, que espero que Judas Almeida al final reble y reconozca la realidad, pues se acabó los coches eléctricos que contaminan mucho más que los de gasolina, incomparablemente más, al hacerlos, al alimentarlos y al deshacerle de ellos, que no te puedes deshacer. ¿Sabes que son los coches que no puedes vender de segunda mano? No puedes. Tienes que cambiarlo 2 veces de batería. El estudio ha hecho Gerendó un estudio sobre cómo sería posible que en una autopista francesa X pudieran los coches ser eléctricos. Hacía falta una central nuclear solo para abastecer de electricidad a la autopista. Que es 10 veces más caro que el coche de gasolina, que no contamina nada, porque la gasolina ahora contamina mucho menos que el coche eléctrico. Como la gasolina y los diésel, Federico. Y los diésel, el diésel ahora. Pero la señora esta que concreta tanto, Rivera, ¿no? Que está pues la propietaria de la frase, el diésel tiene los días contados. Le pegó un palo multimillonario al sector del automóvil español. Pero esta gente odia a todo el que trabaja. Es que lo odian. Bueno, vamos a ver, noticia de interés cultural de la ONCE, Sergio. Pues la noticia de interés cultural de la ONCE tiene hoy como protagonista el Mariachi Vargas, considerado el mejor mariachi del mundo. La formación cumple 125 años y lo celebra esta noche en el Within Center con un concierto en el que recordarán algunos de sus grandes temas que han llegado a interpretar junto a los grandes, Pedro Infante, Jorge Negrete o José Alfredo Jiménez. Una curiosidad, en 1977 la NASA envió sonidos de la Tierra en el Voyager 1 y el Voyager 2 que incluía música
música del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Bueno, es que hay que aguantar aquello, ¿eh? Hay que aguantar aquello. Bueno, dicen, pero entonces hoy, ¿qué tiempo va a hacer en la Castellana? Pues ya digo que un tiempo estupendo, estupendo. O sea, frescos, nubes y claros, y va a empezar en una hora y media. No, hora y media. Bueno, sí, el rey llega a las 11, ¿no? Sí. Pues hasta que no llega el rey y se iza la bandera, no empieza. Bueno, nosotros nos vamos a ir a Chile, o mejor dicho, traemos un trocito de Chile. Traemos al jefe de la oposición. Sí, nada más y nada menos. Chile. Aquí al programa. Bueno, dentro de esas jornadas, ¿no?, que están organizando Disenso y Iberosfera, la verdad es que con un plantel extraordinario. Es verdaderamente extraordinario. José Antonio Cast, que se presentó a las presidenciales el año pasado, en el año 21. Con Boric, sí, con Boric, efectivamente. Y además hoy es el día ideal para preguntarle por la gran cuestión que tenemos que debatir hoy. ¿Por qué los comunistas se han hecho indigenistas? Para acabar con la civilización cristiana, europea, occidental que llevamos los españoles y los portugueses a América. O sea, el indigenismo solo tiene sentido como la negación de la civilización occidental y de la república. Claro, la civilización occidental, sobre todo católica, es que el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios y es sagrado. Y hay un derecho natural que le protege a su vida y a su propiedad y a su libertad. Y eso, estos no quieren. No, es que Hernán Cortés, sabes que lo que más le repudiaba era los sacrificios humanos que hacían los... Bueno, de hecho lo prohibieron. Incluidos los niños, que sacrificaban todos, a niños. Encontraron, ayer leía, tlaxcaltecas, que fueron el gran pueblo aliado de Cortés, encontraron una venganza con cientos de cadáveres de ancianos, niños, mujeres, de todo, porque los aztecas eran así. Sí. Bueno, pues la situación ahora mismo en Chile muy, muy complicada, Federico, y bueno, también habría que preguntarse en qué momento en Chile pensaron que solo y únicamente todo pasaba por la economía, ¿no? Eso decía ayer Victoria Villarroel, y le vamos a preguntar ahora a José Antonio Cast. Mira, en la política y en la vida todo se hace con ideas. Efectivamente. El que no tiene ideas es un alcornoque, puede ser un adoquín o puede ser un comunista, que es muy bueno no tener ideas para tener la que te manden. Eso sí. Pero en América, sobre todo las clases dirigentes corruptas hasta el tuétano, se han creído que todo se puede comprar. Pues no, todo no se compra. Bueno, José Antonio Cast es el líder del Partido Republicano, fue candidato presidencial a las elecciones del 17 y sobre todo las del 21, las últimas, en Chile, y en estos momentos es el jefe de la oposición y además el jefe de la oposición a muchas cosas. Porque lo que ha pasado en Chile, por culpa de un señor, el más rico de Chile, Piñera, que no pagará en su vida, esto es como lo de Marchena, Pieito, no lo pagará en la vida. Piñera, porque él presume es Piñera Echenique. Pues Piñera Echenique, riquísimo, dejó que pusieran en marcha un proceso constituyente que abolía la República y abolía lo que llevó España a Chile y a toda América, que es la civilización occidental y el respeto al derecho natural, los derechos humanos, etcétera. Y José Antonio Cast pues apareció como un outsider porque estaba en la política, pero nadie creía que iba a tener éxito. Demasiado duro, decían, demasiado duro, y estuvo a punto de ganar las elecciones. Bueno, José Antonio, bienvenido. Bueno, muchas gracias por esa presentación tan generosa. Bueno. Puedo decir que soy parte de los líderes de la oposición de verdad. Sí. Porque hay otra oposición que es una oposición basada en la derecha tradicional, cuyos líderes no se sienten tan representados por mí, pero que me apoyaron en la última elección presidencial una vez que pasé a la segunda vuelta. Y efectivamente yo fui parte de la derecha tradicional chilena hasta que, al igual que aquí en España, el partido Vox ve que no se están cumpliendo los objetivos o los principios que señala el partido clásico, y decidimos un par de personas dar un paso al costado y crear un nuevo movimiento político que es el Movimiento Republicano, cuya primera expresión no es el partido, sino una ONG de acción pública, después un centro de estudio y finalmente un partido político que ha sido muy exitoso en los últimos meses. Bueno, primero, esto es muy curioso, porque primero la organización, el estudio, el programa, y luego ya vendrá el partido. Normalmente suele pasar al contrario. Lo que pasa es que para nosotros ese es un proyecto a mediano y largo plazo, y las circunstancias del país, la
derrota permanente de la derecha, después de 2 gobiernos de Sebastián Piñera, que se ve el resultado en a quien uno le traspasa el poder. Su primer gobierno le traspasa el poder a Michelle Bachelet, de vuelta. Lo recibe de Michelle Bachelet y se lo devuelve a una mujer de izquierda, más reforzada aún, y su segundo gobierno, cosa que nosotros advertimos con mucho tiempo de anticipación, si lo hacía mal, lo iba a entregar a alguien más de izquierda, como ocurrió al entregárselo al actual presidente Gabriel Boric, que ha tenido uno de los peores desempeños como presidente recién asumido en la historia de nuestra república. Bueno, eso los peruanos creo que lo llevan a mal porque creían que el peor presidente de la historia de Sudamérica era Castillo, y Boric efectivamente está acercándose. Se acerca a pasos agigantados. Se acerca. Pero para mí el gran enigma, y ahora enseguida os dejo preguntar, porque Chile es menos conocido que Argentina, porque hay mucha relación entre argentinos y españoles, luego además los argentinos, como decimos en Aragón, cunden mucho, se hacen notar, se quejan, vienen, cantan, en fin, hacen de todo, etcétera. Y en cambio Chile pues siempre parece un país más discreto, más solvente. Yo recuerdo que Lara Padre, el creador del grupo Planeta, decía: mira, Federico, aquí los únicos que han pagado siempre son los chilenos, ni deuda ni leche. Pagaban los chilenos religiosamente cada mes. Es el único país decente que hay allí. Bueno, y lo decía alguien que cobraba al mes y que había creado él también, nada menos que el grupo Planeta ahora. Sí. Ya no se acordarán de los principios del viejo Lara, pero recuerdo la primera vez que me lo dijo. Chile es el único país que paga. Tenía una tradición, digamos, de ortodoxia, que encima en la dictadura de Pinochet se reforzó con todo el sistema de pensiones, con todas las reformas económicas que se hicieron, que posiblemente no hubiera sido tan fácil hacerlo en una democracia. La ventaja de las dictaduras es que algunas reformas las puedes imponer y luego, si funcionan, se quedan. Sin embargo, ha habido como un declive también de aquel proyecto económico que era muy, muy liberal en muchos aspectos. Y para mí la sorpresa fue el salto a la violencia y a la constitución indigenista. Porque pensaba uno que Chile estaba un poco al margen de esa tentación que en Perú es tradicional, que en Guatemala también lo es y en otros países, ¿no? Pero pensamos que Chile, más occidental que ninguno, pues no, estaba libre. Y sin embargo, en muy poco tiempo, al menos desde fuera, de pronto aparece un día un movimiento violentísimo, sí, contra las iglesias, contra las estaciones de metro, muy anticatólico, especialmente anticatólico, con una violencia brutal contra, parecía la Segunda República en España, y además con un proyecto indigenista que yo lo que quiero, José Antonio, es que nos trates de explicar por qué ha fracasado. O sea, porque yo sé por qué es malo, pero no pensé que con todos los mecanismos del poder iban a tener la derrota que tuvieron. ¿Cómo ha sido? Bueno, primero aclarar algunas cosas. La primera dictadura y que da origen al gobierno militar es la de Salvador Allende. Y eso a mí me gusta aclararlo en Europa porque siempre hay una mirada tergiversada de nuestra historia. Y Salvador Allende, presidente electo democráticamente, no fue electo con una mayoría, fue electa con el 30% de los votos y electo finalmente por el Congreso de la República, que a los 1000 días de su gobierno lo declara fuera de la Constitución. También la Corte Superior de Justicia, también la Contraloría, que ve los actos administrativos, y distintos gremios fueron señalando que se había marginado la Constitución y eso provoca el golpe militar. Gobierno militar que después, en el año 80, saca adelante una constitución nueva, que es la constitución que ahora se quería modificar, que ya había sido modificada en reiteradas ocasiones. Por Ricardo Lagos. Ricardo Lagos es hoy día el autor real de la constitución, y ya no hablamos de la constitución del 80, sino de la del 2005. Pero esa constitución permitió los 30 años de mayor progreso en Chile. Esos 30 años que van desde el año 80 hasta el año 2010 son los de mayor desarrollo y que convierten a Chile en un faro en Sudamérica, ¿no es cierto?, que hace que muchas personas miren e inviertan en Chile por la estabilidad que se había logrado. Eso, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, empieza a sufrir embates importantes con una reforma tributaria que destruye la inversión, el crecimiento, genera desempleo,
con una reforma educacional donde se impide el desarrollo de proyectos educativos diferentes, ¿no es cierto?, alternativos al único proyecto estatal, y con una inmigración desregulada completamente. Y ahí hay 3 pilares esenciales para explicar lo que viene después. Y finalmente esta violencia no se genera en un solo día. En esto también hay que ser muy claros que la izquierda trabaja sin pausa, permanentemente, silenciosamente muchas veces, y se prepara esperando un momento en específico que les permite generar un acto de violencia masivo como fue el del 18 de octubre del 2019. Pero esto era algo que nosotros ya veníamos anunciando. De hecho, el mismo día 18 de octubre, a mediodía, la violencia ocurrió en la noche, yo saco un video pidiéndole al presidente de la República que decrete el estado de excepción preventivo porque esto va a terminar mal. Y él estaba comiendo pizza con un nieto. Ese era el nivel de importancia que le daba a esto y decía, esto no va a prender. Bueno, prendió tanto que quemaron cientos de iglesias, quemaron el metro, el tren subterráneo, en más de 30 estaciones fueron quemadas en menos de una hora. Una coordinación realmente militar, porque eso no se hace si no te coordinas, pero además un entrenamiento, una profesionalidad. A mí me sorprendió la ferocidad y la magnitud. Bueno, y lo más sorprendente es que hasta el día de hoy no hay responsables. No se ha hecho ninguna investigación seria para ver cómo esa coordinación, porque quemar un bus puede ser fácil, quemar un tren puede ser fácil, pero quemar la estación completa es muy difícil porque son antifuego. Por lo tanto, lo que se dio ahí, efectivamente una coordinación, pero que no ha sido comprobada. Y eso lleva a que después de la violencia se generen distintas manifestaciones que estaban latentes, personas que están disconformes con el pago de peajes por las carreteras, por el tema del cobro de la luz, por el tema de las pensiones, por el tema de la salud. Son muchas causas, como suele usar la izquierda, que confluyen en una sola en ese momento, porque individualmente ninguna de estas causas habría generado una masividad. Logran esta masividad y las personas se convencen de lo que dice la izquierda, de que todos los males de que nos aquejan están en la Constitución del 80 o del 2005 y no en las malas políticas públicas que había llevado adelante Michelle Bachelet. Y eso llevado junto con la violencia y un presidente débil, que hace mal su trabajo, que sabe mucho de números, pero nada de vida, de inteligencia emocional, nos lleva a este acuerdo por la paz y la nueva Constitución que firman todos los políticos, menos nosotros. Ellos se dan grandes abrazos después de haber trasnochado, ¿no es cierto? Y están todos alegres mostrando el gran resultado del acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Y nosotros al día siguiente, 16 de noviembre del 89, dijimos, aquí no va a haber paz y tampoco van a lograr una nueva Constitución, por lo tanto rechazamos ese acuerdo de los políticos. Nos llevan a una elección, a un plebiscito, que ganan ellos con un porcentaje muy alto, 78 contra 22, yo voté 22 y lo tenía marcado aquí en la frente, al día siguiente salí orgulloso diciendo que yo era parte del 22, luego nos llevan a la elección de los constituyentes, fuimos derrotados nuevamente, sacamos menos de un tercio de los representantes a la Asamblea, cosa que nos impedía frenar cualquier modificación extraña que iban a hacer como la hicieron. Y ahí ya la derecha tradicional como que se entregó y dijo aquí no hay nada que hacer, llegó la izquierda, llegó para quedarse. Nosotros seguimos trabajando y fuimos la base de sustento para el último resultado. Empatamos el Congreso, que lo teníamos perdido, logramos con mi candidatura pasar a la segunda vuelta con un 30% de los votos y obtuvimos finalmente un 44% de los votos, que era lo mismo que había obtenido Sebastián Piñera en su elección. Y finalmente, ahora en septiembre, nos llaman al plebiscito de salida para ratificar este trabajo que habían realizado los constituyentes y se produce este resultado con 8 millones de chilenos que votan en contra de un padrón electoral de 14 millones. Votaron 13, 8 dijeron que no y eso es más que toda la votación de entrada para redactar una nueva Constitución. Y ahí... ¿Y a qué se debió? Porque yo lo que más me chocó es que precisamente en las zonas más indígenas, esta Constitución que buscaba una legitimidad indigenista, que era el fin de la República, claro. Pues la República es todos iguales ante la ley. Si tú eres una tribu, no eres persona, eres tribu. Pero me chocó que en todos los sitios de mayoría indígena votaron en contra de esa Constitución. Ellos, al tener la mayoría absoluta en esta asamblea, se sintieron dueños del mundo.
Por lo tanto, redactaron una constitución maximalista y entraron a tocar todos los temas imaginables. En la separación de los poderes, nosotros tenemos poder ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo lo transforma en algo aquí como el Parlamento bicameral, donde el Senado no tiene atribuciones y se transforma todo y se lleva todo a la Cámara de Diputados. En el judicial, el poder judicial se transforma en 11 sistemas judiciales y cada pueblo originario tenía su propio sistema judicial, pero que nunca ha estado escrito. Ningún pueblo originario tiene un código penal, civil, tributario, por lo tanto es todo de costumbres y de palabra. Sí. Y eso a las personas... Y de brujería, también. como pasa con las falsas Pero mapuches que estas. Se lo inventaban, porque creo que uno de los sistemas para hacerse con la propiedad es que decía mi abuelo que esto era nuestro. No, hay uno mejor. Lo contaba ayer Victoria Villarruel, los mapuches truchos, como dicen en Argentina, que están en Argentina y en Chile, que es una zona enorme la que quieren conseguir en formar un estado y tal, lo más parecido a Pol Pot, que sería. Ahí las brujas, la machi, sueña que esa zona era de sus ancestros. Claro. Dice, pero oye, siempre son pozos de petróleo, que evidentemente no había cuando sus ancestros, las zonas turísticas, que evidentemente no había antes, que siempre ganaderas. Sueñan colocar su territorio ancestral donde están los negocios actuales. Bueno, nosotros sí hacemos una distinción con lo que ocurre en Argentina, porque en Chile, si bien se usa el concepto de la causa mapuche, aquí hay terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, y los mapuches, propiamente tal, votan mayoritariamente por la derecha, porque creen en la propiedad, viven en comunidad, pero creen en la propiedad individual. Son bastante conservadores en su estilo de vida, ¿no es cierto? Sí. Han acogido la fe, ya sea la evangélica cristiana o la católica, y son maltratados por estos violentistas, donde también se incrustan o se instalan extranjeros. Muchos montoneros, etcétera, ¿no? Europeos. Ajá. Nosotros, claro, los argentinos tienen sus temas allá. Sí. Nosotros recibimos, lamentablemente, algún francés, algún holandés, alguna belga. Y algún español. Y algunos españoles. Bueno, ahora tuvimos una visita, yo diría, no ilustre, que fue Pablo Iglesias. Fracasó estrepitosamente en cuanto al auditorio, porque creo que no... Habían cerca de unas 50 personas. Sí, en cambio Cayetana fue y llenó la sala, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que este fue un viaje que organizan para que él pudiera quizás tener una... No se sabe, porque la agenda del presidente lamentablemente es muy privada. Él no hace agenda pública, cosa que tampoco hace Petro y otros presidentes que se acostumbran a tener una agenda privada no comunicada. Y lo más probable es que la Universidad de Chile, que hoy día está en manos de una dirección bastante de izquierda, haya financiado gentilmente este viaje para que él pudiera tener algún encuentro. Lo pueden colocar de profesor, porque aquí lo han suspendido. Yo estuve preguntando qué profesor bueno podía haber en la Complutense. Ajá. Sí. Y curiosamente justo habían rechazaron en periodismo. Iglesias. Ahora va a políticas donde tiene algunos cuates comunistas que espero que lo pillen, porque si no luego va por historia. Es que yo creo que siempre estuvo sobrevalorado, porque en realidad dio muy poca clase. Él era un sustituto de adjunto. Profesor, dio 2 cursos, un cuatrimestre de estos de 600 euros. Digo de 600 euros porque son 2 horas a la semana. Sí. Y claro, profesor, oiga, mire, yo es que conozco muchos profesores que han hecho una gran carrera universitaria, que han hecho su cátedra, que han preparado su cátedra, su tesis doctoral, y de repente... No se da mucho que políticos de poco peso se visten con ropaje ajeno. Hombre, y a veces hablan muy bien, pero el contenido es muy básico. Yo quería preguntarte, a propósito, ayer tuve la oportunidad de hablar con Julio Islami, que es un joven ministro de Piñera, pero que me contó que en Chile el problema ahora era que después de un resultado tan espectacular, la derecha clásica, como decías tú, está dispuesta de nuevo, es decir, la izquierda decía, con que ganemos con un solo punto de diferencia, nos imponemos en todo. Se acabó. Y aquí empezaron a decir, bueno, si es con 5 puntos, no sé qué, ¿no? 22 puntos de diferencia. Sí. Y están dispuestos a aceptar gran parte de las propuestas de la izquierda más radical. Me parece que una vez más ese afán... O sea, corren en auxilio del perdedor. Es una cosa asombrosa. Tiene mucho que ver con el ADN, yo creo, estoy tratando de explicar, no de justificar. Yo creo que a veces en el ADN de la gente que tiene un talante dialogante y tal, está siempre, y se equivocan. O nos equivocamos, porque lo que decía este hombre Julio es, no podemos aceptar las propuestas que una vez más la izquierda nos quiere imponer después del resultado. Bueno,
en Chile acuñamos un concepto que es que a la derecha le gusta perder de a poco. Ajá. Sí. Nunca ganan, pierden, pero de a poco. Bueno, Allende lo pusieron los Frey. La democracia cristiana era un acuerdo. Pero ahí la democracia cristiana es de izquierda, sí. Bueno, ellos firmaron un pacto de desde garantía. el Vaticano II, Sí. por desgracia. Sí. La democracia cristiana chilena no tiene nada que ver Como con los... No, pero como la española, los complejos, maricomplejines. O sea... Claro, pero Bankia es un partido que se ha achicado bastante, precisamente porque no han mantenido sus principios iniciales y se han ido acercando cada vez más a la izquierda, y entre el original y la copia, la gente siempre se queda en el original. Entonces, cuando la democracia cristiana levanta la bandera de la izquierda para decir yo también quiero ser parte, la gente no se equivoca y vota por el original. Y en el caso de la derecha chilena es inexplicable, porque ya nos llevaron a un primer gobierno de Piñera, a un segundo gobierno de Piñera, en las campañas que yo apoyé para derrotar a la izquierda radical. Pero en la segunda campaña, cuando yo saco solo el 7,94%, y ellos pensaban que nosotros íbamos a destruir toda la derecha, nosotros apoyamos porque decíamos hay que vencer a la izquierda. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, porque nos llevó a este otro desastre. Y hoy día, cuando hemos ganado por más de 22 puntos, la derecha tradicional dice tenemos que llegar a un consenso con la izquierda. Izquierda que estaba en el suelo, y ellos lo sientan en la misma mesa, y de hecho hoy día el partido que tiene dentro de sus fundadores al autor intelectual de la Constitución vigente hasta el día de hoy, que es la del 2005, Jaime Guzmán, que fue asesinado por la izquierda, y hay un terrorista aquí asilado en Francia, ¿no es cierto? Está sentado ese partido con el presidente del Partido Comunista, que también tuvo una instancia de terrorista en su época, y lo ponen al mismo nivel. Es decir, el presidente del Partido Comunista, que no fue electo como senador, que es una persona que ha impulsado políticas violentas en Chile, está sentado en la misma mesa de los que deberían haber sido los mayores defensores de la Constitución del año 80 o del año 2005. Eso no tiene explicación, salvo que ellos estén buscando solamente cuotas de poder para ellos, porque la ciudadanía no lo respalda, sus bases militantes no lo respaldan, por lo tanto aquí tiene que haber algo adicional que no conocemos para que ellos estén sentados planteando una segunda asamblea constituyente. Otra vez. Siendo que el Parlamento actual fue electo de manera posterior a la primera elección de asambleístas, tiene mayor representatividad popular, ¿no es cierto?, porque están recién electos, y una de las atribuciones de los parlamentarios es precisamente reformar la Constitución. A ver, Ignacia. Sí, yo quería preguntarle por el wokismo que hay ahora en Chile. Porque aquí lo que llegó mucho es una serie de políticas identitarias radicales en las que Chile pareció tomar la iniciativa en Hispanoamérica, y cómo eso forma parte también de la batalla cultural que nos está dando, que solamente quizás la derecha ha tenido en cuenta la economía y no las grandes ideas, porque no era un país, Chile, que se caracterizara por determinar las posiciones más extremas en cuestiones de feminismos extremos y tal, y acabó siéndolo. Acordaos aquella canción que salió por todas partes. Y el violador eres tú. El violador eres tú, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas tienen una influencia enorme, tanto en la percepción que se tiene del país en el exterior, como dentro, ¿no? Bueno, como nosotros tuvimos una gran herencia de España, en esto hemos tenido una mala herencia de España, porque hemos sido alumnos aventajados, y Chile ha sido una especie de experimento de lo que ustedes han sufrido en España, pero en un plazo mucho más corto, y hemos ido copiando literalmente en nuestros textos legales todo lo que es el sistema educacional español y otras corrientes que han sido desarrolladas aquí en España, pero que se han aplicado aceleradamente en Chile más que en cualquier país sudamericano. ¿Eso ha tenido que ver Bachelet? Porque Bachelet desde la ONU, aparte de tener ahí todas las gallinitas españolas, que es una cosa sorprendente. Esto viene de antes. Antes todavía. Sí, esto viene, yo diría que desde el gobierno de Ricardo Lagos, que fue un presidente que emprende en temas económicos, de concesiones y otras cosas, pero fue entregando ministerios importantes donde se instala o enquista la izquierda, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia. Siempre los mismos. Y ahí la izquierda tiene muy claro cuál
cuál es su objetivo. Yo fui diputado bastantes años, fui diputado por 16 años y me tocó en la Comisión de Educación precisamente debatir y discutir en todos estos conceptos que en esa época eran nuevos en Chile, como la inclusión. Y ellos usan el tema de la discapacidad, pero para disfrazar como un caballo de Troya otras inclusiones. Y cuando yo decía, oiga, pero esto no corresponde, porque si vamos a hablar de discapacidad física, mental, hablemos de discapacidad. No, ellos quieren inclusión porque ya estaban preparando todo el tema de la agenda de género. Claro. Y esto hace muchos años atrás. Por lo tanto, fuimos copiando lo que hacían en España. En tiempos de Zapatero, que es claro, cuando empieza aquí todo eso. Y finalmente este borrador de constitución que se rechaza tenía tres grandes corrientes ideológicas: el indigenismo, que hablaban acá, el tema del género y el tema del medioambientalismo radical o el animalismo radical, donde finalmente en el animalismo radical, como se iba a decretar el animal sintiente, se generaba una fiscalía pública de defensa de los derechos de los animales sintientes, lo cual podría haber terminado con la pesca, con la ganadería. Bueno, lo que pasa en España. Lo que estaba pasando aquí. En España se acaba de votar esa ley de bienestar animal y malestar humano. La única especie que sobra es la humana. Bueno, yo siempre decía... Antes enumeramos los problemas que tiene España, que era el colegio mayor, lo de la boda de Tamara. En Galicia, en mi tierra, hay ahora mismo un problema gravísimo que nadie habla de él, que son miles de marineros que no pueden faenar en caladeros de mayor profundidad de 400 metros de profundidad. Quiere decir que nada. Y además España tiene una de las plataformas marítimas más pequeñas, quiere decir que hay poco calado, más pequeñas del mundo. Es decir, que la segunda potencia pesquera del mundo después de Japón, que es España, no puede faenar en aguas españolas. Exacto, en caladeros de superiores a 400 metros de profundidad, porque lo ha decidido un comisario europeo animalista. Entonces no se puede ir a por los peces de 400 metros. Ojo, es que hay miles de marineros manifestándose en Galicia y nadie habla de esto. Hablamos de Iker Casillas, hablamos de los del Colegio Mayor, y nadie habla de los marineros que no pueden faenar. A mí me gustaría preguntar que no pueden comer pescado. al señor Cast sobre Boric, que nos desmonte a Boric, ¿no? Porque aquí en España solemos a veces, parte de la prensa, sobre todo de los medios de comunicación, sentirnos... Bueno, no, pero se ve habitualmente, nos sentimos de alguna manera atraídos por determinados personajes y Boric es uno de ellos, así que me gustaría que les explicase a la audiencia quién es el presidente chileno y por otro lado también que nos comentase qué es lo que está pasando con la reforma fiscal que ahora mismo ha presentado el ministro Marcel en el Congreso en Chile, con una subida de impuestos extraordinaria para empresas y para familias y que bueno, al final la economía chilena puede depender en gran parte de esto. Ayer el Fondo Monetario Internacional presentaba sus previsiones para el año que viene y creo que su país, que Chile, es el que peor previsión tiene para el 23. Así es. Primero cerrar el tema animalista, que uno puede elegir ser vegetariano, especista, pero lo elige libremente. Aquí nos iban a imponer un estilo de vida en contra de lo que piensa la mayoría y eso hace también que se rechace ampliamente, porque así como en Colombia se rechaza hoy día la pesca deportiva y se prohíbe la pesca deportiva por el animal sintiente, en Chile íbamos a llegar a lo mismo. Y respecto de Gabriel Boric, bueno, es una persona que dice una cosa y hace otra, o que se desdice en cada momento. Y eso se refleja hoy día también en la adhesión ciudadana. Es el presidente que en menos de 200 días más ha bajado en la adhesión ciudadana en las encuestas. Él sale electo con el 54% de los votos, 55%. Una vez electo se le entroniza y parece un santo de altar, toda la gente va, lo abraza, lo toca, dicen que va a cambiar Chile completamente, empieza a gobernar y empieza la baja. Porque claramente sus promesas van quedando en nada y él decía, este gobierno va a ser un gobierno sin parientes, sin apitutado, decimos en Chile, sin el amigo, ¿no es cierto? El mejor ejemplo es nuestro embajador en España, que es para nosotros una vergüenza. Una persona que circula en un auto fiscal y se fotografía con su novia, ¿no es cierto?, con los pies sobre su regazo en un auto fiscal. Una persona que lo primero que hace al llegar a España es comerse un plato de langosta, cuando en Chile estamos pasando un momento crítico. Bueno, es una vergüenza, ¿ah? Y ese es el mejor amigo del presidente. Por lo tanto, todo lo que él dijo de un gobierno de probidad,
no se aplica. El embajador de Brasil acaba de nombrar director del metro que fue destruido a uno de los que llamaba a evadir el pago del metro. Ese hoy día es director. Por tanto, es el gobierno de amigos. Y eso hay que decirlo claramente. Muchas veces se dice, cuando uno va al extranjero no tiene que hablar mal de los políticos de su propio país o del presidente. No, yo creo que hay que decir las cosas y hay que hablar con la verdad. Si él hubiese hecho una buena gestión, yo lo reconocería. De hecho, cuando yo perdí, lo saludé y le deseé lo mejor para su gobierno. Casi demasiado deprisa, ¿no? Me sorprendió. No, yo soy un demócrata y reconozco la derrota por más de 1 millón de votos. José Antonio, yo es que vi el último debate, el penúltimo y último, y a mí me pareció un bipolar, un desequilibrado. Sí, lo es. O sea, a mí no me pareció un tío normal en el sentido de una persona intelectualmente bien compuesto. O sea, me pareció que además de tener antecedentes psiquiátricos, es que ese tío no rige. Como decimos en España. Él presume que estuvo 2 meses en un psiquiatra. Sí, presume de cosas que, en fin. Tiene que tomar medicamentos 4 veces al día. Otros países. Pero es que se nota en su discurso. O sea, había momentos en que debatía con usted y tú veías que se le iba el hilo y contestaba otra cosa, pero alguien que ya en un debate presidencial, que uno está concentrado, si hace falta medicado, ya no rige bien los asuntos, ¿cómo va a gobernar bien? Si ni su discurso es coherente. Yo lo único que puedo decir es que él ganó legítimamente, pero que hoy día ha ido cayendo en la adhesión ciudadana precisamente porque la gente lo va conociendo y no se explica su doble discurso. Él permanentemente estuvo tratando de destruir el sistema de previsión chileno, que tenía un fondo acumulado de reserva de 250 mil millones de dólares, que era lo que nos permitía acceder a créditos internacionales, a bajas tasas, ¿no es cierto? Claro. Nos permitía inversión, y todo eso se fue destruyendo. Y cuando él llega al gobierno, cambia de posición, y dice, no vamos a entregar más 10% para las personas, y ahí comienza su caída, porque la gente dice, bueno, usted nos mintió, usted nos dijo que nos iba a entregar todo y ahora no nos quiere entregar. Y así en todas las políticas ha ido cambiando de opinión. Él fue muy duro con la policía chilena, al inicio. Después se hizo el mejor amigo, después los volvió a criticar. Como de nuevo la gente evalúa bien el tema de la policía chilena, ahora se trata de acercar. Este año llevamos ya 942 carabineros lesionados y 3 asesinados. Hemos aumentado en el tema de la delincuencia. Hoy día hay 2 grandes temas en Chile. La seguridad, que se ha ido complicando por temas de terrorismo, por temas de narcotráfico, por temas de robo de madera, mafias en el fondo del robo de madera, el tráfico de armas, secuestros, sicariatos, porque la inmigración desregulada trae consecuencias. Y el otro gran problema es lo que usted señala, que es esta posible reforma tributaria, que es aún peor que la que instaló Michelle Bachelet y que comenzó la caída fue el inicio de la caída de Chile. Una reforma tributaria donde el ministro de Hacienda de la época, sonriente, dice, júzguenme por los resultados. Y los resultados fueron terribles. Y Marcelo hoy día quiere lanzar una bomba atómica a la economía chilena, aumentando todas las tasas tributarias, cuando nosotros lo que necesitamos en Chile es inversión. Inversión para que genere crecimiento, más empleo, más ingresos, achicar el Estado, no poner a todos los amigos y a todos los parientes, reducir el gasto político, porque ni siquiera es el gasto público, no, el gasto político hay que reducirlo, bajar las tasas de impuestos, como lo han hecho todos los países exitosos, y ellos lo que proponen es aumentar todas las tasas de impuestos, regular mucho más aún todo lo que es la inversión, con lo cual los capitales extranjeros se están yendo. Y la alternativa, aunque sea riesgosa, como es Perú, es más rentable, porque en Perú hay menos tributos, menos control. Entonces, aunque yo pueda perder en 10 años mi inversión, la alcanzo a recuperar. En Chile, aunque me den 20 años con esta regulación, con estas nuevas tasas tributarias, yo no voy a invertir. Por lo tanto, es realmente un desastre. Y también está proponiendo a futuro un cambio en el sistema de pensiones. Ahora este es un impuesto al ahorro, esta reforma tributaria, gravísimo, pero también está proponiendo un cambio al sistema de pensiones, que es un impuesto al trabajo, porque va a aumentar la tasa a pagar por los trabajadores, pero ya no va a ir a mi cuenta individual, como es hasta ahora, sino una cuenta colectiva administrada por los políticos, que es lo que ustedes conocen acá
Sí, que es una especie de fondo solidario, donde nadie cada año obtiene depende nada del presupuesto. Claro, entonces te prometen una jubilación acorde a tu ingreso, pero la tasa de natalidad baja, la inmigración sube, el aparato público crece, por lo tanto los impuestos no dan y de nuevo tienes que ir a aumentar los impuestos o como en Venezuela, a expropiar y a generar una inflación. Por lo tanto, los gobiernos de izquierda en todas partes generan pobreza. ¿Y cuál es el enemigo de la izquierda? El progreso, el crecimiento, la inversión. Por lo tanto, donde hay un país exitoso, la izquierda va a destruirlo, porque la izquierda requiere pobreza, ignorancia, que les permiten gobernar a través del asistencialismo, de las prebendas, y eso se termina convirtiendo en una esclavitud moderna, porque la gente que no tiene educación, que no tiene medios, es capturada por el Estado y solo puede hacer lo que el Estado le determina. Bueno, a ver, Vanessa, hay preguntas de oyentes para José Antonio Cast. Sí, hasta ahora solemos recoger la opinión de nuestros oyentes y es verdad que la entrevista está suscitando mucho interés precisamente por el desconocimiento que hay entre nuestra audiencia sobre la situación en Chile, como es natural. Por otro lado, sí que es verdad que la percepción general es que es uno de los países más avanzados, ese faro de Sudamérica al que se refería hace unos minutos, y la pregunta principal es si corre riesgo real de dejar de serlo. Pero hay más cuestiones y las vamos a conocer después de la pausa. Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa. Sí, hablaba hace unos minutos de la inseguridad y del narcotráfico, quizás son las dos cuestiones que más se repiten en el contestador, pero también hay mucho interés por conocer su visión a la inversa, por saber cómo se ve desde Chile la política española. Tantas esperanzas tenemos todos para nuestra querida América. ¿Hasta cuándo se va a consentir que se idolatre a Allende como si fuera un Che Guevara más y que la gente despierte, que la juventud chilena sepa quién fue y por qué vino Pinochet? Como han conseguido los chilenos que su constitución no cambiara hacia la Agenda 2030. Buenos días, una pregunta. ¿Qué cambios tiene usted planeado para cambiar el narcotráfico en su país? He estado en Chile en 2 ocasiones. La primera en época de la dictadura. Había coches nuevos, al contrario que en Argentina, que había tartanas. La segunda ya en época de transición. Y la pregunta que quería hacerle es por qué la sociedad chilena, al igual que la española, tiende a autodestruirse cuando la derecha tiene el progreso. ¿Cómo se entiende que sea posible que un personaje tan irrisorio y tan ridículo y tan absurdo como el que gobierna Chile ha llegado a ese estado porque se entendía que Chile era una de las avanzadillas de las verdaderas y reales democracias de Hispanoamérica? Como ve, la sensación estética que traduce, no entro en la política, me parece muy bien que haga usted ese análisis, que además es políticamente no solo correcto, sino beneficioso. Pero es que produce una impresión cuando lo ves hablar más de 2 minutos. Había uno peor que él, ¿eh? El que tuvo las primarias con él del Partido Comunista. Sí. Ese era mucho peor. Sí, mucho peor, ¿eh? Pero eran dos que dicen, no puede ser. O sea, hasta en la Complutense Pablo Iglesias tiene gente de un nivel ligeramente superior. O sea, un discurso infantil, así buenista, usando cariño. Sí, y además bajando la voz, así. Bueno, la izquierda tiene esa característica que busca infantilizar a las siempre. Personas y bajar, ¿no es cierto?, el nivel, decidir por ellos. Y por eso, de nuevo, es el Estado omnipresente, potente, fuerte, evitar que las personas elijan. Y las personas generalmente eligen bien. Las personas son más responsables en general de lo que uno cree. Y la prueba es que en Chile volvió a instalarse el sentido común, que no es el sentido político, porque los políticos van a la inversa. Y respecto de las preguntas, bueno, alguien se quedó en silencio, que fue la derecha. Aquellas personas que defienden la libertad, que defienden la democracia, aquellas que defienden el libre mercado, se fueron quedando en silencio por distintos motivos. Algunos por comodidad, otros por intereses personales, otros por corrupción. Por lo tanto, en la mayoría de los países donde ocurre esto es porque un sector de la política no hace su trabajo. Y parte importante de la sociedad no visualiza algunas profesiones como importantes, entonces dicen, no, ¿para qué queremos historiadores? ¿Para qué queremos sociólogos? ¿Para qué queremos filósofos? ¿Para qué queremos periodistas? Bueno, entonces la izquierda, que es bastante más hábil, ¿para qué queremos profesores? La izquierda, que es bastante más hábil y lleva más de 100 años infiltrando la educación, infiltrando la justicia, se va tomando los espacios y va comunicando lo que ellos estiman conveniente, el relato, y
más que tomarse el Parlamento, primero se toman la justicia y después politizan la política, y por lo tanto lo que no ganan en democracia lo imponen a través de leyes. Y eso es algo que es responsabilidad nuestra. Entonces, muchas personas dicen, ¿pero cómo sucedió esto? Bueno, porque usted no levantó la voz, usted no llamó a la radio para hacer su comentario, usted no tiene las redes sociales para decir algo, porque los medios de comunicación tienen una mirada oficial. La mayoría, algunos medios de comunicación masivos e importantes, a nosotros nos bloquean. A nosotros nos hicieron un favor al bloquearnos porque nos obligaron a ir a las redes sociales y generar un canal alternativo. Por lo tanto, cuando yo fui candidato, no habiendo tenido la posibilidad de estar en los medios de comunicación más masivos, desarrollamos un músculo a través de las redes sociales que una vez que me dieron espacio, esto creció. Porque ya habíamos hecho un trabajo paralelo y que después se reforzó con la imagen masiva. Y en Chile hoy día efectivamente tenemos un problema serio de seguridad, donde el narcotráfico ha ido ocupando un espacio importante. Chile antiguamente era solo un pasadizo para la droga. Hoy día se instaló. Y cuando alguien decía, no se preocupen, si nosotros somos de pasada, siempre dijimos, la pasada termina instalándose. Y hoy día tenemos carteles importantes mexicanos instalados en Chile, que el gobierno dice que no, pero la Fiscalía dice que sí. Tiendo a creerle a la Fiscalía, porque además lo estamos viendo ahí todo el día. La autodestrucción, de nuevo, es porque nosotros lo permitimos. Yo soy una persona optimista, permanente. Cuando estamos en los peores momentos, yo digo, tengo un video en TikTok, cuando estamos en los momentos más malos, digo, no te preocupes, todo va a estar bien. Y la gente me dice, pero ¿cómo dices eso si está todo mal? No, porque si hacemos bien nuestro trabajo, el futuro depende de nosotros. Y si trabajamos con energía, con perseverancia y con constancia, vamos a recuperar. Y es lo que estamos viendo hoy día en Italia. Es lo que podemos ver con Suecia, lo que acaba de ocurrir, ¿no es cierto?, que hubo un cambio, lo que ya lleva un tiempo en Hungría, lo que está pasando, lo que pasa en Polonia, esperamos que se mantenga Bolsonaro en Brasil. Tuvimos traspiés con gobiernos socialdemócratas que no saben cómo enfrentar las urgencias sociales, los problemas de las personas. Y ahí tenemos a Piñera, tenemos a Macri, tenemos a Duque en Colombia, que aplican este buenismo. Sí, hacerse perdonar. Y luego no los perdonan nunca. La izquierda, como dije ayer en el seminario, es sin perdón ni olvido. Sí, la izquierda no perdona y no olvida. Y es muy dura con aquellos que, habiendo conocido la realidad de la izquierda, después transitan hacia el sector de la libertad. Nosotros aquí tuvimos un gran embajador, el embajador Ampuero. Sí, Roberto Ampuero. Gran embajador. De los años Verde Olivo. Claro. Sí, y él vivió la maldad de la izquierda, del comunismo, del marxismo. Y tenemos en Suecia, en Suecia acaba de salir electo un diputado sueco-chileno, Mauricio Rojas, que escribió también colaborador nuestro desde el principio. Aquí le hemos tenido. Bueno, un politólogo importante en Chile, Max Colodro, también excomunista. Aquí tenemos un periodista bien afamado, Germán Terch, ¿no es cierto? Y estuve leyendo en un libro que tuve el honor de recibir por su autor, y también vi algo de la bandera roja, ¿sí?, en la juventud. Bueno, es que ahí va a confesar. Ya dijo el clásico, dijo, la lucha final, que dice la Internacional, será entre comunistas y excomunistas. Es verdad que algunos se han salvado de pasar por el comunismo, pero yo dudo de si están bien vacunados. Kast es una excepción, porque está bien vacunado. Pero el captar eso de que la izquierda engaña siempre, siempre. Dice, hombre, ¿alguna vez dirá la verdad? No, nunca, porque entonces abdicaría de su propia esencia. No lo entienden. Y la derecha meapilas, que decimos aquí, blandurria, blandita, sí. No, hombre, algo hay que hacer. ¿Cómo que algo hay que hacer? Combatirlos, destruirlos, triturarlos, y lo que quieren hacer contigo, hazlo tú, porque si no lo harán. No lo entienden. Bueno, la izquierda Ampuero lo entendía a la perfección, porque estaba allí. Ampuero es un tipo notable, que yo siempre recomiendo escucharlo, porque es como ir a la fuente. Claro. Pero hay algo en lo que la izquierda es muy hábil, porque en la causa que ellos levantan hay verdad. Hay temas de abusos, hay temas de daño medioambiental, hay temas de cosas ilegítimas, pero es un caso. Y ellos lo expanden como que todos son iguales. Puede haber habido
1, 2, 3, 10 sacerdotes que hayan cometido delitos graves, pero no es la Iglesia. Sí. Puede haber habido una persona que haya hecho un daño medioambiental, pero no son todos, pero la izquierda sí daña el medio ambiente completo. Bueno. Pero cuando alguien del otro sector hace algo, la izquierda lo levanta. Es un problema real, que es puntual, pero ellos lo hacen general. Y nosotros nos acobardamos, o la derecha se acobarda y no se atreve a enfrentarlos. Y yo soy de aquellos que digo, hay que enfrentarlos con la verdad, más allá de las consecuencias. Yo he tenido en Chile, sido víctima de ataques o funas con golpes físicos graves, temas virtuales, temas verbales, pero sigo ahí, con la misma alegría. Entonces dicen, no, este tipo es un fascista. Yo le digo, de fascista nada, de nazi nada, de alegría, de esperanza, de trascendencia, todo. Y eso me permite que, a pesar de lo difícil que puede ser a veces, y me dicen, pero ¿cómo? Alguna vez me dijeron, pero ¿por qué sigues? Porque el que tiene una misión ha de cumplirla. Y eso tenemos que transmitirlo con esperanza, porque si no, no valdría la pena estar en política si uno no supiera que la batalla final la vamos a ganar nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a brindar con Balduero. Vamos a brindar aunque en Chile tiene un vino extraordinario. Es verdad, es cierto. Extraordinario. Pero bueno, aquí tenemos el tinto Balduero chileno. Pero Balduero es uno de los 7 mejores vinos del mundo. Sí, por eso está entre los 7 6 primeros son magníficos. chilenos. Sí, pero al menos hemos colocado uno. Son bromas. Sí. Los 7 magníficos. Es verdad que es extraordinario. Aquí tenemos mucho sentido del humor y además eso también es muy importante. Y además eso entra bien en España. Porque los chilenos llevan fama de demasiado serios. Sí, no. Bueno, es un caso, pero reconoce José Antonio que es un poco excepcional. Baldueroncasa.com, ahí podemos hacer nuestro pedido, también en el Club del Gourmet del Corte Inglés y en el 600-600-040. Bueno, muchísimo ánimo, José Antonio, porque la causa de la libertad es universal, es la de la especie humana, que tanto denuestan estos malditos Grünen, o sea, los verdes alemanes, que es de donde viene todo, que son los comunistas sandías, que son verdes por fuera y rojos por dentro, que eso es lo peor. Ha tomado la ONU, ha tomado la Unión Europea, tomará lo que sea menester si le dejan, porque van con esa cosa, y luego van con el puñal de 3. Bueno, mucho ánimo y esperemos que dentro de poco tiempo pues nos lo podamos entrevistar como presidente de Chile. Dios dirá. Bueno, muchas gracias. Una pausa. Bueno, Sara, después de esta entrevista interesantísima con José Antonio Cast, donde se ve que todos los problemas del mundo son los mismos. Todos, en todas partes. O sea, y aquí no hay diferencias. Pero, ¿qué novedades tenemos de nuestra pobre España? Bueno, pues todo listo, ya lo sabes, hoy es la fiesta nacional, todo listo en la madrileña Plaza de Lima para recibir a sus majestades los reyes, junto a la infanta Sofía, un desfile militar muy deseado, siempre lo ha sido, muy querido, pero particularmente más, yo creo, este año al recuperar todo su esplendor, tras las limitaciones de los últimos años debidos a la pandemia. Participan 4.000 militares, 150 vehículos, 84 aeronaves y vuelven además los vehículos Oruga. Ya desde primera hora de la mañana eran muchísimos centenares las familias portando banderas españolas que se acercaban a esa plaza de Cuzco donde comienza el recorrido por la Castellana. Asiste por primera vez como el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la ausencia más notoria, lo venimos comentando aquí, la de Carlos Lesmes tras su renuncia al frente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que ya aparece recogida, lo hacía a primera hora del día en el boletín oficial del Estado. ¿Crees, Sara, que lo echarán de falta en el desfile los que van en metro? Porque una ministra fue la portavoz la que dijo que en el metro, ella oía hablar en el metro del Consejo del Poder Judicial. O sea, y llegan a ministras así. En el metro y en el autobús englobaba todos los transportes públicos de la comunidad, no lo sé, pero está claro que la renovación del órgano de los jueces sí va a ser hoy la conversación más recurrente en los clásicos corrillos que se van a volver a producir este año en el Palacio Real. Tampoco van a estar presentes los presidentes autonómicos de las regiones gobernadas por los socios de Sánchez, independentistas y nacionalistas, algo que se ha convertido en una lamentable tradición aquí en nuestro país. Y lo que también va a ser un clásico
clásico, Federico, o todo apunta a que va a suceder, es el sonido que acompaña a la llegada del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, los pitos... Música de viento, como dicen en los toros, música de viento. Pitos, abucheos y los insultos de los que va a tratar de blindarse, como hizo ya, recuerda, el año pasado, sincronizando su llegada con la de sus majestades los reyes, pero no evitó ni impidió, evidentemente, esos gritos. Protestas a las que parecen no concederle importancia en el Palacio de la Moncloa por la atribución que hacen de las mismas en el Palacio y en los miembros del Gobierno, entre ellos Margarita Robles, que se acaba de pronunciar de esta manera en Radio Nacional. Entiendo que la gente pueda protestar y lo respeto siempre. Pero hay una de las cosas más importantes, es no equivocarnos de quién es el enemigo. Igual que antes decía clarísimamente que quien ha iniciado todo esto es Putin, hay un contexto, es un contexto de una guerra provocada por Rusia, después de una situación de pandemia terrible en la que la gente ha sufrido mucho, ha habido muchos muertos, ha habido muchísimo dolor. Vamos, para el dolor, las víctimas del terrorismo a las que tú has traicionado, siendo una jueza del Supremo, que estás con Marlaska, por cierto, el de Marlaska maricón. O sea, pero ¿cómo te atreves a hablar de dolor tú? Que causas dolor solo viéndote ahí con esta gentuza. En fin. Bueno, Sánchez ya ha deseado a todos los españoles un feliz día de la fiesta nacional. Lo ha hecho a través de Twitter con el siguiente mensaje: viva la España abierta, solidaria, diversa y moderna, la que avanza día a día frente a los retos, la que crece ante la adversidad. Suerte adversa es lo que le espera esta jornada al presidente, cuya presencia podría silenciarse sin anunciar que llega por la megafonía, que también es una de las hipótesis que se barajan hasta la Plaza de Lima. Igual, como abulta tanto, se le conoce enseguida. Bueno, nos vamos a ir ahora mismo hasta la Plaza de Lima. Allí nos escucha Javier Arias Borque. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues todo listo ya aquí en la Plaza de Lima, donde la Guardia de Honores de la Guardia Real está esperando a que llegue Su Majestad el Rey. Y, como decíais, en los últimos años se ha optado por no avisar por megafonía la llegada del presidente del gobierno. El año pasado prácticamente se acopló con la llegada del rey para intentar pasar desapercibido y no recibir abucheos ni silbidos. Este año está por ver todavía cuál es el método que van a intentar diseñar para que no sea abucheado. Lo que pasa es que, lógicamente, el relator va informando al público asistente de todos los pasos y, aunque no anuncie la llegada del presidente, sí tiene que anunciar la llegada del rey y que el presidente del gobierno es uno de los que le recibe. Que, por cierto, este año bastante destacable, la gente cada vez más lejos de la ubicación de la plaza, de la tribuna real y de autoridades donde estará el presidente del gobierno. Suponemos que para dificultar esos abucheos, o que por lo menos sean menos captados por las cámaras. No, acabarán en Guadalajara, acabará poniendo el público en Guadalajara y en Toledo, así para que no lo molesten. Yo creo que en los últimos 15 años nunca han estado tan lejos. Y espera. Muchísimas gracias, Javier. Además de ser festivo nacional, sepan que durante todo el día de hoy podrán entrar gratis a más de 10 museos en Madrid, y este 12 de octubre también se celebra la fiesta del Pilar y la ofrenda de flores a la Virgen, una jornada que se espera, eso es al menos en lo que confían las autoridades, sea de cifras récord tras recuperar absolutamente todo el esplendor y toda la normalidad también en estas fiestas. Muy bien, pues en la crónica, Rosa Isabel, tenemos grandes debates. Estaremos pendientes del desfile, como hacemos siempre. Hombre, ya sabes siempre, que esa bajada del coche oficial siempre, y a ver cómo van vestidos y enjaezados. Yo juraría que la presidenta de la Comunidad de Madrid, por lo que me dijo, iba a ir vestida de Vicky Martín Berrocal. Eso me comentó la última vez que estuvo aquí, pero no lo puedo confirmar. ¿Anunciaría un rojo? Pues no lo sé. Lo que anunciaría es una factura exquisita, porque es verdad que Vicky Martín Berrocal confía en muchas de las famosas cuando van a sitios así muy especiales. ¿Sabes una cosa que contó Vicky? Dices, es que ¿cómo es? O sea, lo compra por internet y luego no me deja que le regale. Si acaso que le arregle y pagarlo. No, que le arregle, pero no cambiar los diseños. No. Lo que hay es lo que hay. Lo que hay. Y dice, no, y tiene que ser, pero si yo iría encantado a llevárselo. Dice, no,
por internet, compro por internet. Bueno, pues nosotros tenemos que hablar de Ortega Cano, Federico, porque ha habido respuesta a su propia respuesta, a esa famosa frase que ya se va a convertir en un meme más, e incluso me imagino que en este Halloween alguno se inspirará en él para hacer su disfraz pertinente. El caso es que ha pedido disculpas. No sé cómo, o sea, ya me contarás. De torero y, bueno, no lo sé. Él ha pedido disculpas, ha dicho que no lo tenía preparado, que no era lo que él quería decir. Es que ayer hay gente que decía que era una respuesta a Rocío Carrasco y que lo había hecho de forma irónica. Y lo siento, te lo agradezco, pero no. No, lo ha hecho de forma gaga. Efectivamente. Que es que no está para ir a ningún sitio, hombre, pero que la familia tendría que entenderlo. Y él alguna vez pues debería entenderlo, que no está para hablar en televisión ni para improvisar. En fin. Me ha divertido también bastante la única respuesta que le hemos escuchado a Ana María Aldón al respecto, porque lógicamente pues ha generado mucha expectación su salida a la calle o sus 300.000 salidas a la calle, porque luego son personas que hacen vida relativamente normal y claro, siempre tienen ahí a los periodistas buscándoles las cosquillas. La única palabra que ha dicho es bueno, la frase: contracturada, estoy muy contracturada. Entonces, mira, señora, su marido habla de la fuerza que le acompaña un día y al día siguiente usted está con el dolor. Perdona, ¿de qué hablaba ella antes? Que nos lo decía nuestra seguidora Olga, nos lo aclaró ayer. Existe la posibilidad, además, de que Ana María hubiera visto la entrevista en directo en Mediaset, encerrada en una salita, con una cámara grabándola, y ella reaccionando a todo lo que... Claro, lo que pasa es que no nos lo contó, a lo que antes le gustaba. No nos lo contó en antena, pero creo que hoy podemos casi que confirmarlo. Eso por un lado, si es que tenemos eso. Y luego tenemos a una señorita, una modelo rubia, que fue, parece ser, que pareja de Luis Miguel durante 2 años. Como Luis Miguel tiene parejas guadianas, de estas que no conocemos del todo bien, el caso es que ha escrito en Instagram unas palabritas dirigidas a Paloma lo he Cueva. Visto. No era su pareja, era la última pareja que bueno, pero ya sabes que Luis Miguel, lo dice Lola, ni confirma ni desmiente, y Paloma ni confirma ni desmiente. Entonces nos vamos a quedar con la versión oficial. No, he leído la cosa de la tipa esta que se llama Berardón o una cosa parecida. Villardón o Villador. Villador. Pues no es de oro. Deje de ser tan mustia, esa frase, la verdad es que hay que reconocer, que ya está muy obvia. Que está hecha, como se diría popularmente, con muy mala leche. Sí, está hecha con un profundo rencor. En esa plaza toreaba yo, ¿qué te has creído tú? ¿Lo de Esther Doña también está hecho con profunda mala leche? Con la peor posible. Y además para que piense que... la policía vigila. Uno de mis refranes favoritos, lo del tiempo acaba poniendo todo en su sitio. Bueno, pues esta lo ha utilizado tiene un peligro. ¿Y cuál era el sitio? ¿Qué pasa? ¿Quién era el Íñigo Nieva de esta relación? Bueno, y por cierto, ¿cómo están las cábalas, las quinielas? Desde que vi a Íñigo ayer con la cajita del anillo en la mano, en la bolsita, con una cajita que yo creo que llevaba un anillo. Pero él no dice nada, si es que él no protesta. ¿Qué va a protestar Íñigo? Íñigo está haciendo penitencia. Íñigo le vamos a tener de penitencia hasta Semana Santa. Y luego Semana Santa, si no se hace cartujo, directamente se lanza a la aventura. Es hasta Navidad. Para Navidad, poco me lo fiáis. En Navidad, que es el momento del amor fraterno y todas esas cosas, en Navidad... Como el turrón. ¿Quién nos manda un mensaje en Navidad? Íñigo es el almendro. No sé yo. No, en casa no sé, pero que quiere volver... No cabe duda. Sí, se está haciendo perdonar. Sí, y a los 41, si quieres tener niños, como no aparezca un Verastegui de estos guapos mexicanos... Hay vida fuera de Tamara Falcó, y además es amplísima. Sí, hay festivales, se celebran festivales cada semana. En Los Monegros hay un festival, nos lo decían ayer, decía Paloma no será por falta de sitio. Tú verás, en Los Monegros, imagínate. Íñigo, pasan festivales cada mes. No tienes que estar de rodillas caminando como penitente. Eso ya lo sabe, hablamos de casarse. Pero tú te das cuenta del cerebro que tiene... Luego me dicen los oyentes que soy muy mala con Tamara Falcó, y lo que soy es realista. La vida sigue. Es que lo cantaba su papi o su abueli o su tío Julio, ¿no? Sí. La vida sigue igual. No, pero ¿estés con Íñigo o no estés con Íñigo? Pero vamos a ver, es que la vida sigue igual, la compone cuando está en silla de ruedas. Ya. En silla de ruedas. Cuando iba a debutar como portero del Real Madrid, tiene un accidente, se queda inválido, está en silla de ruedas. Y en la película lo deja Charo López.
y está solo allí, como lo triste que es Benidorm en invierno, lloviendo allí, clink, 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 que pasa en otros... En la película de la vida real le deja Isabel Preisler. No, en la vida real, luego de ahí va Isabel Preisler, oye, Julio Iglesias que gana con el único traje que tenía el Festival de Benidorm. Mírale ahora, oye, 30 años con Miranda, cuidadito. Eso mérito es una enorme de relación Miranda. asentada. Bueno, que nos vamos a la Crónica Rosa.